Y es que de verdad uno quiere amanecer positivo, quiere empezar el día pues animado y tener esperanza. Si se dice que la esperanza es lo último que se pierde, pero cuando uno ve casos como estos, que hoy amanecemos, desde ayer que empezó a circular esta noticia que bien señala don Víctor Mañana, cuando uno amanece con ese sinsabor, entonces uno se remonta, y mire que yo tenía pocos años de vida, pero me remonto al 1996 con el caso del niño Gina Saibar, que justo este año se cumple 30 años. Y siempre, y lo hablábamos ayer con Milagros, siempre en estos casos, en estas tragedias, están involucrados personas tan cercanas que uno dice, pero Dios mío, ¿y entonces? Yo ayer hablaba de, cuando hablamos de desapariciones de niños, de que se hablaba de tráfico de órganos. Y eso es terrible, eso es fatal, eso es atroz. Y nada debe ser mejor, algo mejor o peor. Pero cuando entonces tú ves que no fue para un tráfico de órganos, que no fue que se la vendieron a una pareja y le pudieron encontrar un rastro, sino que fue para un crimen como este, que yo ni siquiera voy a mencionar. Entonces tú dices, ¿qué está pasando en el mundo? Pero no solamente qué está pasando en el mundo. ¿Qué sanción pueden tener estos dos? No son animales, porque los animales no. No llegan ahí ¿Y los qué son animales. estos dos seres humanos? Familias, primos de la madre de esta niña, que hicieron esto con una menor de 3 años. 3 años. O sea, el hombre que le pone la mano a una niña de 3 años, eso no tiene. Retíralo de hombre. Ayer, Es que entonces, ¿qué le digo? Una bestia. ayer, cuando tocábamos el tema, recuérdate que tú decías que todavía no había ninguna persona detenida. Y te dije, Sí, usted me dijo que sí, que había. dije, sí, hay 3 personas detenidas. Exactamente, por informaciones que uno logra a través de fuentes que uno todavía tiene contacto con esa fuente. Me habían dado detalles y me habían adelantado de esto. Está ahora en cuestionamiento, incluso hubo varios comunitarios que han denunciado, incluso un abogado prominente de aquí de Santiago, muy conocido, que han denunciado que la policía recurrió a torturas y que hay una situación intolerable de lo que es la violación de los derechos humanos. Yo personalmente no comparto eso de tortura, porque quienes conocemos lo que fue la dictadura de Trujillo y lo que han sido los regímenes de fuerza aquí y en otros sitios del mundo, sabemos que la tortura solamente la aplican los cobardes, los que después tú lo verás cuando ven la hora de la verdad arrodillarse y lamber el suelo y gritar como ratas, lo que no pudieron demostrar como hombres. Y eso uno no puede apoyarlo nunca, eso de tortura. Ahora, si tú le preguntas a un criminalazo, como eso que Patricia hace alusión, que no quiere ni mencionarlo, No, que llegan al extremo que uno no le ve explicación lógica de ningún tipo, de tomar una niñita de 3 años, además su pariente, y hacerle lo que uno no quiere ni pensarlo, y luego entonces matarla como matar un pollo, y entonces envolverla y después ir a botarla como si fuera un y que despojo. dicen que no saben ni siquiera dónde. Entonces, eso que son capaces de hacer ese tipo de atrocidad, se merecen no una tortura, no, se merecen lo que usted peor pudiera imaginarse, para ver si no se va allá a revivir la niñita, el angelito ya no tuvo derecho a vivir, ni tuvo oportunidad. Pero por lo menos el aire que respiramos tiene menos contaminación cuando se sale de ese tipo de basura, que yo lo digo y hablo en estos términos porque las informaciones que me han llegado es de que es así como se ha dicho, aunque está en proceso de investigación y nosotros debemos cuidarnos en los medios de no adelantarnos a los acontecimientos ni cometer hierros que después a uno le pesen y tener que decir me equivoqué. Y en eso uno trata de ser muy cuidadoso, pero
Las informaciones que me llegan a mí, que no están en la prensa, son cosas terribles, Patricia. De que no hay duda de que hubo una violación, que hubo un conturbernio entre dos viejos, uno de 53 años y otro de 49, que son parientes de la madre de esa niña, que es otra muchacha, una muchachita. No sé 20 años. No sé si tú la viste. 20 años. 20 o sea, años. que tuvo esa niña menor de edad. A los 17 años. Claro. Entonces, eso te trae a ti un Pero tema por ahí social. usted empieza, exactamente, Correcto. por ahí usted Sí. empieza a ver el tema social que envuelve esa familia. Esa madre tuvo su hija siendo menor de edad, a los 17 años. Y muchacho, al fin, esa niña era cuidada por todos ahí. Porque de hecho, en el proceso de investigación, a la niña la buscó un tío. Uno de esos dos, ¿verdad? Era uno de esos dos mismos. La buscó un tío para llevarla a casa de la abuela. La abuela era que la cuidaba. O sea, una niña tuvo una niña y necesitó todo el entorno familiar para cuidar de su hija. Que evidentemente vemos que no la cuidaban. Sabrá Dios si la habían maltratado antes. No, en realidad ellos, la niña y su madre, la jovencita de 20 años, residen aquí En Santiago. Sí, en Barrero. Por cierto, se llama Barrero, la comunidad de Villa González, donde ellos son de Navarrete, donde ellos son oriundos aquí en Santiago, en la parte norte de y la Santiago. abuelita vive en Guanánico. Correcto. Entonces ellos fueron prácticamente de vacaciones, de pasadía, producto del feriado de Navidad. Sí, porque fue el 31 de diciembre. El 31, esperando el Año Nuevo. Estaban cocinando. Lo mismo que pasó con Roldán y Calderón, que yo no me voy a cansar nunca de mencionar ese caso. Aunque se olviden la prensa, aunque los decretos paquen esto, aunque los chismes de la farándula tengan más vigencia que cualquier otra cosa, yo seguiré hablando cada vez que tenga oportunidad de Roldán y Calderón. 5 añitos, entre familia, en una zona de aquí, intramontana, o sea, entre montañas, en la parte alta, próximo aquí a Santiago, perteneciente a la provincia de La Vega, en una comunidad que le dicen Manabao. En un campito, fueron de pasadía los padres con Roldán y Calderón de 5 añitos, ya 9 meses hace de eso, y ya nadie habla de ese niño. Ese niño se perdió. Yo reitero la alusión que hago de manera burlesca, de que al parecer un platillo volador que solamente es visible para los elegidos, que no todo el mundo lo puede ver, llegó a ese sitio y con un rayo especial succionó y se llevó el niño sin dejar huellas. Al parecer eso fue lo que pasó, porque no hay una sola evidencia o huella de qué pasó con el niño. Y eso es algo increíble que no puede quedarse y cerrarse ese capítulo. Lo de esa niña, por ejemplo, tú te recuerdas, Patricia, que tú misma te preguntabas que qué buscaba Wilson Camacho en el sitio. Y era porque ciertamente había informaciones preliminares de que el caso de esa niña estaba en ese círculo y se temía lo peor. Pero está bien, pero Wilson Camacho, ¿qué hace ahí? Eso mismo, tú sabes que Wilson Camacho tiene... Persecución contra la corrupción y no sé qué, porque del no solo la corrupción. No solo. Pero está bien, ahí está Volgadina. Al final, qué bueno, que vino Wilson Camacho, debió haber venido el presidente. Ahora, lo que deberían de hacer con esos dos bestias es que el presidente, mediante un decreto, viole todos los derechos constitucionales y de derechos humanos y lo maten a pelliquito. No a pelliquito, pero hay que salir de ellos. Y yo tengo fe de que los presos de la fortaleza... Total, si Trump se llevó a Maduro sin acuerdos internacionales con un helicóptero, pues aquí pudieran hacer algo con esos dos. No sé cómo ahí se le dice. Es que... Pero yo tengo fe, te reitero, y lo digo con toda responsabilidad, de que los presos se harán cargo de ellos dos. Yo eso lo digo yo personal, no el programa ni tú. Yo tengo esa fe, como ha ocurrido en otros casos. Y que no sea una carga para el Estado, para usted y para mí, para los impuestos que todos pagamos, llevarle comida de que, aunque sea marifinga, aunque sea mazolé. Tú no sabes lo que es eso. No. Tú no te criaste en ese ambiente. Yo sí sé lo que es la marifinga, que por cierto me gusta todavía. ¿Qué es eso, marifinga? Y el mazolé también. ¿Qué es eso? Y la yaboa. Nada de eso hay que darle a esos
Y ¿Qué vale- es todo eso que usted está mencionando? no, yo ¿Se sé. come? Yo sé. Ni tú ni Nicole ¿Pero saben se de eso. come eso? Dile al cocodrilo que te explique lo Pues que está es. bien. Lo que es marifinga, lo que es yaboa y lo que es mazolé. Pero que me diga más o menos. Esas ¿Se son- come? sí, se come, Ah. claro. Se come. Yo recuerdo que yo iba a la escuela y rompo el tema tan terrible original para recordarte que una de las razones que me llevaron a mí a nunca faltar a la escuela en los años mozos míos, Era comer marifinga. cuando solamente Amarili, tu mamá, era una jovencita, ¿sí? Fue a eso, a que me dé mi marifinga y mi yaboa. ¿Pero qué es eso? Y el trópico, ¿eh? ¿Qué es marifinga? Por lo menos marifinga, díganos. Mira, la marifinga es una harina, una especie de harina Ajá. que se hace con leche. Mira. No, pero está Mírala en hielo ahí. máximo. Como un Exactamente. majarete. Una especie de majarete, pero no es majarete. Claro, de Porque- una harina. Porque incluso la marifinga Ahora quiero yo majarete. de la escuela, la que nos daban a nosotros, era líquida, no sólida como Ok. esa. Líquida. Esa es la explicación. O sea, usted no quiere que a esos dos bestias le den ni Haya que marifinga. darle nada que le cueste un chele al Deberían Estado. de dejarlo morir de hambre. Pero la verdad es, señoras y señores, hablando ya en términos muy serios, Patricia Arbaje Pimentel Pérez, óigame lo que le voy a decir. Ya me puse Pérez. Jalil no es Pérez, Sí, pero yo no soy Pérez. Yo soy Arbaje Pimentel. como siempre. En mi acta de nacimiento, así que dice. O sea, no tiene que ser de Pérez ni nada de No, eso. no. Muy bien. Arbaje Pimentel me dio este tamaño, si me oyes, Jalil. No, Sí, Jalil te oye, pero yo lo defiendo al doctor. Óigame, Arbaje, yo le voy a decir una cosa. Señores, yo no sé, pero ya está bueno. Esta sociedad no puede seguir este derrotero. Porque cuando viene a ver uno se acostumbra a ese tipo de crímenes. Por eso que yo digo que los presos deben ajusticiarlo de una vez. Llegando allá inmediatamente a hacerlo pipián a palo y a garrotazo y salir de esos dos ratones rabiosos. Porque no podemos permitir que esta sociedad se acostumbre a ese tipo de noticias. ¿No me entiendes? Porque ¿cuántas veces han ocurrido casos parecidos? Muchísimas veces. Muchísimas veces han ocurrido casos como este y después se olvidan. Y los delincuentes cumplen su pena porque están comiendo en la cárcel. Tú oyes. Y ahora, para colmo de males, tienen unas góndolas los fines de semana donde las mujeres van y se acuestan con ellos. Sí, no les falta nada. De manera que hay que evitar que estos delincuentes se sientan cómodos y que salgan de la cárcel y sigan cometiendo ese tipo de crímenes abominables que esta sociedad no tolera ni debe tolerar jamás. ¿Me entendiste ahora? papá Dios. Bueno. Mira, uno ahí vemos en quisiera- pantalla, espérate. Sí, ponlo en pantalla, Stanley. Sí, Uno para que la quisiera gente vea, miren, los dos animales. esos son además parientes de la niña. ¿Tú sabes lo que es eso, Patricia? Mírenlo ahí. El que está a la derecha nuestra y a la izquierda suya, a la izquierda de ellos allá. Ese en una entrevista que le dio a un reportero de La Vega, que se llama La Vega Informativa, por cierto, un portal que hay muy, muy popular. Dio varias versiones que él mismo se contradijo varias veces. Ah, pues por ahí fue que empezaron Y ahí las fue que sospechas. comenzó, ven acá, pero Era. una dijo Sí, para darle la 3.45, hamaca. después Ella dijo estaba meciendo la 5 y hamaca. media. Y No sé si así ella estaría comenzó el meciendo y la asunto ahí, alcanzó a y ver. comenzó a tutorear. Y la policía, con todo y lo que se pueda decir, señores y señoras, yo no voy a justificar, dije mi postura frente a lo que es la tortura. Pero hay que felicitar al ¿Cómo se Ministerio llama el primo Público, suyo? a la Policía Ahí Nacional, fue. porque se concentraron para eso, como debe de ser. Mucha gente no entendió cuando aislaron el área de la casita. Yo sí lo sabía. Que Sí. había, sí, Porque en la casita no fue que encontraron una prenda de la niña. supuestamente. Bueno, por lo que se vi. Yo le voy a decir una cosa, y ahí reconozco la Mira, labor. en ese momento que estamos ahí, perdón, Ajá. ese video que Stalin nos pone, mira, ahí está él hablando. Tiene audio. Ojalá ustedes oigan un pedacito, aunque sea. ¿Tú quieres oírlo? Dele, ¿tiene audio? Vamos Sí. a escuchar un pedacito. Óyelo para que tú oigas Déjame. para que tú oigas las contradicciones que él cae. Y la alcanzó a ver. Y ella estaba sola ahí. Sola, sí. De todos los niños que hay aquí, ella fue la única que se fue para el lado de la hamaca sola. Sí. Sí, porque no habían más niños, nada. Y el que estaba pelando la papa, ¿cómo se llama? El primo suyo. Alfredo. ¿Para dónde cogió Alfredo cuando ya no la vio más a ella? ¿Él se movió para dónde? ¿Qué él dice? Él se movió, yo fue para la casa.
La llevó para la casa, la papa. Él llevó la papa para la casa, pero no la niña. No. Entonces él volvió y salió como a ver y él le dijo, vete para que viniera para acá la muchachita. Pensaba que la niña había venido para acá y parece que atendió que estaba tuibado, parece que estaba tareado. ¿A usted le quitan el teléfono? Sí, ¿Y a él? sí, ¿Y a la abuela de la niña? sí. ¿Cuántas personas es que tienen bajo sospecha aquí? Somos como 7 por ahí. 7 personas habían aquí. Mm. ¿Usted me certifica que usted es una persona que no tiene nada que ver con eso? No, yo no, gracias. Incluso yo a la mujer, la muchachita, yo la quería igual que una hija. ¿Usted la quería mucho a ella? Sí, porque yo la traje para acá para que no ¿Usted la... la caigaba a ella? Sí, yo la traje caiga. Y siempre la vivía vigilando. La primera vez que pasa esto aquí, en este entorno tan bonito, este campo. Sí. Era. Bueno, ahí Mira, escuchamos ¿cómo él se refiere? La muchachita, la muchachita. yo la quería como una sí, hija. como una hija. Hay que saber que hay un lenguaje que es muy Esa coloquial de muchachita. campo. Y el señor, o sea, yo lo voy a hacer sinceridad ahí, Iva. Yo reconozco la capacidad que tienen nuestros fiscales de investigar ese ojo, cómo se han preparado para interrogar, para saber dónde hay. Por eso a mí me molesta a veces cuando yo veo casos no resueltos, porque aquí cuando se quiere, se hace un trabajo encomiable y se le da seguimiento. Mira el mismo Wilson Camacho, cómo llegó a esa comunidad de Guanánico a investigar. También hay indicios o hay gente que dice y las cosas se saben. A mí me llama mucho la atención el caso de Jordani, que no se sabe nada. Absolutamente O sea, nada. Y eso uno se queda peor, porque esa madre de esa madre no debe de tener sosiego. Me acaban de corregir que no le diga bestia a estos señores, porque las bestias Exactamente. hay que respetarlas. Sí, entre ellas, Betty hay. Esas dos cosas, engendros de la naturaleza, hablan a la prensa nacional. No, pero además, espérate, tú citaste un caso que a mí me conmovió en particular porque participé. Cuando tú eras una niñita, yo participé en la búsqueda del niño Llena Saibar. Yo trabajaba en el periódico El Siglo. Bueno, yo era había... cercana a la familia. Oye. Yo iba mucho a Santo Domingo, teníamos primos en comunes y yo mucho, o sea, para mí ese caso fue como si yo hubiera estado ahí. Pero imagínate, cuando fuimos a Arroyo Lebrón, una vez, la primera vez yo fui y no apareció. Usted estuvo in situ ahí en ese. Sí, pero wow. no encontramos nada, porque como reportero, porque no era a mí que me tocaba. Ok. Pero en los periódicos se rota uno los servicios a veces. Y una tarde me mandaron a mí, tuve un rato con los equipos de búsqueda. Y entre ellos estaba el asesino, el primo hermano de él, que Exacto. Redondo Llenas, ayudando a buscar. Buscando también y preocupado. Y el Moliné, inclusive, como que era una pérdida para ellos. Y sin embargo, miren cómo es la cosa. La ironía de la vida. Ellos después tuvieron que confesar, incluso no hubo ni que darle palo, ni nada de eso. Ellos se quebraron, como son gente de clase media alta, bueno, tú lo sabes. No aguantan mucho, está parado de pie bajo un bombillo, respondiendo varias preguntas y varias rondas, y llega un momento que se contradicen y caen en el gancho, como al efecto ocurrió, y confesaron el crimen. Eso es lo que te dice a ti, que estamos en una sociedad que no puede seguir por ese derrotero. No es posible. No es posible. Este caso de esta niña de Brianna, sinceramente, que debe de poner un stop, un alto a este tipo de crímenes, como que pasan y se olvidan. Algo hay que hacer ya. Uno de ellos que yo digo es que cuando se comete un crimen de este tipo, tienen que ir a una cárcel, que los presos tengan la potestad de ripiarlo de una vez. Que lo ripeen en la noche, que le marchen y salir de ellos de una vez. Para que ir creando el precedente y que se sepa de que todo el que comete un hecho de esa naturaleza, que yo incluso digo que al igual tiene que ser con el feminicidio, cuando un cobarde mata a una mujer, si el desgraciado no se da el tiro por cobarde, que corra la misma suerte. Eso es así. Pero, Patricia. Pues ojalá que, como usted dice, que en la cárcel se encarguen de esos dos engendros de la naturaleza. Lo grande es que esa gente, bueno, porque y ya eso no tiene sentido, para finalizar, ese comportamiento debería de investigarse como en zonas aledañas si hay otras desapariciones
u otros casos similares, porque no puede ser que de la nada a una niña que tú, esa muchachita que tú quieres como familia, tú le hagas eso a esa edad. Entonces, ahí es que yo digo que nos falta como país ese compromiso social. Cuando se identifican estos casos, se investiga alrededor, porque yo he visto, o veía, porque ya yo dejé de ver ese tipo de cosas que me angustian, esos programas de investigación norteamericanos que empiezan a buscar casos similares en zonas cercanas para identificar con esa conducta. Claro que sí, y máxime cuando cae como anillo al dedo eso que tú traes a colación, porque el principal sospechoso de los dos ayudaba en la iglesia. Dice una dama de la iglesia, Oh, wow. de la iglesia del lugar, ellos tienen su parroquia, de que ese muchacho, entre comillas, como hablan los campesinos, nos ayuda aquí en la iglesia, no lo creemos, ¿cómo es posible? Y sí, es posible, es enteramente claro que sí, que es posible. Y no hay casos hasta de obispos que han sido depredadores, que aunque no han matado, hasta donde se sepa, pero han violado niños, ¿o no? Wow. No, yo te pregunto, no es cierto. Sí. Wozolowski, ¿quién fue? Por eso es que El nuncio, ¿qué es lo que por era? eso es que le digo. El padre Gil ahí en Juncalito, ¿qué era? Por eso es que le digo que hay que investigar en la zona, porque esta conducta no puede ser aislada. De todos modos, aunque no un final feliz, aunque no lo que uno quería o esperaba, este caso sigue el proceso, pero ya tiene un desenlace. Nosotros seguimos abogando por el desenlace o el trabajo ampliado de todos los rostros de desaparecidos que en el día de ayer, por ejemplo, citamos, como el caso de Yolani y muchísimos otros, porque hay unas estadísticas que hay más de 2.000 o 2.000 personas desaparecidas en República Dominicana que sin rastros. Ujú. Aquí hay capacidad tanto de los órganos investigadores como de los cuerpos que les asisten. Vamos a abrazar esta causa y que los presos se encarguen de todo engendros. Wow. Vamos a una pausa. Cuando regresemos, señores, habló Leonel Sí, señor. del caso de Venezuela. Desde el 3 de enero que Trump se llevó a Maduro en una operación de película, que ni Hollywood hubiera hecho algo similar. Se esperaba la respuesta o la reacción del expresidente Leonel Fernández, presidente de la Fuerza del Pueblo, partido de la oposición. Y entonces teníamos 5 días esperando que Leonel hablara. Porque se ha visto entendía una relación cercana con el presidente Maduro, Hugo Chávez, y en fin, habló Leonel. Y para eso estará con nosotros un invitado especial, el profesor Izquierdo, que es miembro de la dirección política del Partido Fuerza del Pueblo y un alto dirigente del mismo aquí en la región. Hablará con nosotros tanto de la locución del presidente Leonel Fernández como de sus comentarios ampliados. No se muevan porque definitivamente cuando habla Leonel hay que escucharlo.